Hola mis amados, muy buenos días, bienvenidos a nuestro culto en línea desde casa de nuestra amada congregación bíblica Casa de Oración. Les saludamos con todo el cariño, les abrazamos a la distancia, les enviamos muchas bendiciones y bueno, siéntanse en la libertad como siempre de saludarnos por el chat también. Envíanos tu mensajito, queremos saber quienes están allí del otro lado acompañándonos. Recuerden que aunque estemos físicamente separados, pues nos sentimos unidos en espíritu y en un solo sentir, en un solo corazón. Vamos a comenzar, mis queridos hermanos, esta hermosa mañana. No importa si donde estés está nublado, está lloviendo, está soleado, pero es un día más que el Señor nos regala. Estamos agradecidos por eso y por eso lo hecho de estar aquí ya, entonces es hermoso. Vamos a comenzar este tiempo, mis queridos hermanos, leyendo una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Sí, mis amados, vamos a comenzar este tiempo entregados al Señor, entendiendo en nuestro corazón, en nuestra mente, que es su palabra la que nos guía, es su mensaje, es lo que Él nos dice, que no es cualquier cosa, no viene de cualquier persona, no es cualquier consejo, es sencillamente la poderosa palabra de Dios. Venimos a reunirnos en esta mañana para adorarle, para alabarle, pero también para seguir escuchándolo. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para comenzar este tiempo y pedirle al Señor que sea, pues, tocándonos una vez más en esta mañana, hablándonos con su hermosa palabra. Oremos. Señor bendito Dios, te alabamos, Padre Santo, y te bendecimos. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana, por la vida que hoy nos regalas, mi Señor. Gracias, Padre, porque te ha placido una vez más reunirnos hoy acá en tu santo nombre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre, por tu inmensa bondad. Gracias porque cada domingo continúas alimentando nuestros corazones a través de tu palabra, guiando cada paso que demos en nuestra vida. Bendícenos, oh Dios, bendice este tiempo, toma el control de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias, y que seas tú en medio nuestro glorificándote, Señor. Que hoy podamos venir una vez más con corazones dispuestos, alegres, para alabarte y para bendecirte. Y también, como lo dice esta palabra, Señor, para escuchar, Señor, de tanta sabiduría que solo puede venir de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos, mis queridos hermanos, con el tiempo de alabanza y adoración. Los dejo con Rosy. Bendiciones a todos, con gran alegría les enviamos un fuerte abrazo y les damos la bienvenida a este culto por YouTube y por WhatsApp. Estamos agradecidos por el privilegio que nos ha dado Dios de ser llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Alabemos al Señor con el canto Linaje Escogido.
Jesús es nuestra esperanza, la roca que nos sostiene, el ancla firme en nuestra fe. En Él somos fuertes y podemos superar toda circunstancia difícil. Él es nuestro Rey y por su gracia somos justificados por la fe. Exaltemos al Señor con el canto Mi Roca. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. La tormenta venceré, mi ancla firme está en Él, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
nos has lavado de nuestras culpas, nos has ungido con tu Espíritu, nos has reconciliado con el Padre y nos has santificado para servirte. Por tus méritos podemos entrar con confianza ante la presencia del Padre y ver tu rostro. Con gratitud te adoramos y cantamos, llévame al lugar santísimo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, te agradecemos por el privilegio de ser parte del real sacerdocio que anuncia tus virtudes a todo pueblo y nación donde nos encontremos. Señor, te agradecemos por ser nuestra esperanza, nuestra roca, nuestra ancla firme, que nos ha capacitado para servirte en medio de la prueba. Señor, te agradecemos por abrir el camino para el encuentro con el Padre, ese lugar santísimo donde podemos ser transformados por tu presencia. Gracias, Cordero Redentor, por derramar tu sangre en favor nuestro. Amén. Y una vez más, mis amados, les damos la bienvenida a todos los presentes y les invitamos a colocar un saludo por el chat si todavía no lo has hecho. De esta forma, nosotros también podemos saludarles y bendecirles a la distancia. Y una vez más, queremos terminar este tiempo de alabanza y adoración con un himno. En este caso, Embajador soy de mi Rey. Recordando que Dios nos ha hecho sus sacerdotes santos, esos embajadores que anuncian al mundo las virtudes de nuestro Rey y Señor. Les invito a quienes puedan ponerse de pie a hacerlo para entonar este precioso himno. Cantemos Embajador soy de mi Rey.
Soy peregrino aquí, no hallo do morar, en áurea playa está y muy lejano hogar. Yo soy embajador del reino allende el mar, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Mi rey implora a los de senda mundanal que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial. Embajador soy de mi rey, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión. Embajador soy de mi rey, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Amén. Gracias, Jesús, por darnos el privilegio de ser tus representantes que anuncian tu mensaje de amor y paz. Pueden sentarse, mis amados. Ahora los dejo con Leo, quien está a cargo del resto del servicio. Bendiciones para todos. Gracias, Rosy. Gracias, Señor, por dignarte recibir con beneplácito este servicio de adoración. Gracias, querido amigo y querido hermano, por participar con nosotros de este culto en casa. En el nombre de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, a ti te digo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Vamos a prepararnos en oración para recibir la palabra de Dios. Cada quien ore por sí mismo, disponiendo todos sus sentidos espirituales. Y también, por favor, oren por mí para que sea un fiel portador del mensaje divino. Oremos. En el nombre de Jesús, amén. He titulado este sermón Sacerdocio Santo. Durante este año 2025 estamos siguiendo un plan de lectura de la Biblia en un año en orden cronológico llamado la sinopsis de la Biblia. Espero que estés allí conectado y siguiendo este plan. Ya hemos leído el libro de Génesis, hemos leído el libro de Job, hemos leído el libro de Éxodo y ahora estamos entrando en Levíticos. Levítico es el libro donde Dios le da las instrucciones a Moisés de lo que debían hacer los sacerdotes. Hay un estribillo que a cada rato se dice conforme Dios instituyó, instruyó, enseñó o dijo a Moisés.
toda esta palabra Dios da cantidad de detalles de cómo debían conducirse los sacerdotes para hacer los oficios de la casa de Dios. Y el oficio de un sacerdote es representar a Dios ante los hombres y representar a los hombres ante Dios. Y vemos que en este libro de Levítico hay un tema central, y el tema central es la santidad. Se requería que el sacerdote fuera santo. Sed santos, así como Dios es santo. Es el mensaje central del libro de Levítico. Y este mensaje lo podemos ver en paralelo en el Nuevo Testamento cuando Jesús nos dice: sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. O sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que encontramos un paralelismo entre el sacerdocio establecido en el Antiguo Testamento y el sacerdocio en el Nuevo Testamento, donde en el Nuevo Testamento se habla del sacerdocio universal de los creyentes. El texto que estudiaremos el día de hoy es el capítulo 8 del libro de Levítico. Este es el pasaje en que se detalla cómo fue la consagración de Aarón y de sus hijos para el sacerdocio del antiguo pacto. No vamos a leer todo el pasaje, pues es muy largo. Solo leeremos algunos versos específicos para la enseñanza que queremos transmitir. Adicionalmente, citaremos varios versículos del Nuevo Testamento en donde podemos establecer cierto paralelismo entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Tendremos en mente como texto clave el versículo 9 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Seguramente varios de nosotros se sabe este versículo y lo puede recitar de memoria. Si no es así, para ti, búscalo para que podamos leer y o recitar juntos este versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Espero que todos lo tengan allí en su Biblia o que lo tengan tal vez en su mente. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Amén. Vamos a repetirlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. A continuación vamos a desarrollar 7 aspectos de esta consagración de Aarón y sus hijos, los sacerdotes del antiguo pacto, con respecto a la consagración que Dios ha hecho con nosotros, el sacerdocio del nuevo pacto. Primer aspecto, lavados. Era necesario que los sacerdotes fueran lavados, que fueran limpios. Es un ritual de purificación. Y los sacerdotes en el antiguo pacto, para poder ejercer su servicio, tenían que ser lavados con agua. Leemos en el versículo 6 del capítulo 8 de Levítico. Dice así: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Levítico 8:6. Muchos de los elementos del culto en el antiguo pacto necesitaban ser lavados y eran lavados con agua. El agua, por supuesto, representa la limpieza, representa la pureza. ¿Qué más puro que el agua? Entonces, con el agua se purificaba, se limpiaba a los elementos que iban a ser usados en el servicio cultico, pero también
los sacerdotes mismos era necesario que fueran lavados. No podían entrar a ejercer su sacerdocio con ninguna impureza. Ahora, ¿cómo somos lavados los sacerdotes del nuevo pacto? O estos a los que Dios llama a ser ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, ese real sacerdocio, lo cual leímos en la lectura del versículo en Pedro. Bueno, somos lavados por el nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Y podemos leerlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. Aquí nos habla de nacer del agua y el Espíritu y se refiere a ese nuevo nacimiento espiritual. No solamente haber nacido en un sentido físico, sino un nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Muchas veces se dice que este agua que dice acá, pudiéramos asociarlo al agua de aquella purificación del antiguo pacto. También que este agua la podemos asociar a la palabra de Dios, cuando Jesús dijo que ya nosotros estábamos limpios por la palabra que Él nos había hablado. Pero el nacimiento es un nacimiento espiritual, porque el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu es espíritu. Y vamos a leer también lo que dijo el apóstol Pablo a Tito en el versículo 5 del capítulo 3 de su epístola. Dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Amén. Vemos entonces que el apóstol nos dice que ese lavamiento es por la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a leer también lo que le escribió el apóstol a los Corintios en su primera epístola, capítulo 6, versículo 11. Dice así: y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 11. Así que nosotros hemos sido lavados por la obra de Jesús que nos ha justificado. Hemos sido lavados al ser regenerados en la renovación del Espíritu Santo. Entramos al reino de Dios naciendo de nuevo por el agua y por el Espíritu. Así somos entonces lavados los sacerdotes del nuevo pacto. Segundo aspecto, vestidos. Era necesario entonces que los sacerdotes tuvieran sus vestiduras sacerdotales, tuvieran lo que les distinguía como sacerdotes. ¿Y cuál es esa indumentaria sacerdotal? Leemos en Levítico capítulo 8 versículos 7 al 9. Dice así: y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Levítico 8, 7 al 9. Aquí vemos que hay toda una indumentaria sacerdotal que es externa y que, bueno, habla de mucha gloria, habla mucho de santidad, son símbolos externos en sus vestiduras y en todas las cosas que acompañaban, decoraban esas vestiduras. Podemos ver que cada una de ellas tendría también
su propio significado, pero no vamos a entrar en detalles en eso. Lo que sí queremos ver es que en el antiguo pacto era toda una vestidura compleja que solamente podían llevar los sacerdotes, solamente podía llevar Aarón su vestidura, solamente podían llevar los hijos de Aarón su vestidura particular y que les distinguía delante del resto del pueblo. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros también somos revestidos del nuevo hombre. Pero la indumentaria que llevamos ya no se trata de una indumentaria física, sino que se trata de algo espiritual. En el nuevo pacto, los sacerdotes somos vestidos con la armadura de Dios. Leemos en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y más adelante sigue los versículos 14 al 17 de la misma carta a los Efesios capítulo 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 14 al 17. Amén. Todos estos elementos que vemos en la armadura de Dios con que nos vestimos son elementos espirituales, y son elementos que nosotros no construimos por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias manos, con nuestras propias obras, sino que nos han sido dadas por Dios. Es una indumentaria espiritual que Dios nos ha dado. Todo viene, por supuesto, de la obra de Jesús, de su obra redentora, de su sacrificio. Él es el autor y consumador de la fe. Jesús es la verdad y nos dice que nos vistamos de los lomos con la verdad. Jesús nos ha dado su justicia, nos ha imputado la justicia de Dios. Y nos podemos vestir con la coraza de justicia. El evangelio de la paz. Dios ha hecho la paz con los hombres al enviar a Jesús y dándonos la reconciliación por medio de él. El escudo de la fe. Bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero es Jesús el autor y consumador de la fe. Él es nuestro centro de la fe. No es cualquier fe, es la fe en él, en su obra. El yelmo de la salvación. La salvación nos ha sido dada a través de la obra de Jesús. Somos salvos por la fe en Él, por la obra que Él hizo. No es algo que nosotros hayamos hecho. Y eso cubre nuestra integridad, nuestro pensamiento, nuestra mente. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Jesucristo mismo es el verbo de Dios encarnado, pero nos ha dejado su palabra, que toda es verdad, es palabra de poder, palabra inspirada. Entonces, los sacerdotes en el antiguo pacto eran vestidos con toda una indumentaria sacerdotal de gran majestad, hecha para mostrar la santidad de los sacerdotes. Y los sacerdotes del nuevo pacto somos vestidos con la armadura de Dios que Dios nos ha dado para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tercer aspecto, santificados. Ser santo significa ser apartado, ser destinado o consagrado, en este caso para Dios. Y los sacerdotes en el antiguo pacto eran santificados con el aceite de la unción. Leemos en Levítico 8:12, dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo la que nos ha hecho a nosotros santos y que nos da esa santidad. Leemos en Hebreos el capítulo 10, versículos 10 y 14. Dice,
En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, versículos 10 y 14. Así que nosotros somos santificados ya no por el derramamiento de un símbolo como el aceite que se derramó sobre Aarón y sobre sus hijos, sino que somos santificados por algo mucho mayor, hecho una sola vez y para siempre, que es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue suficiente para Dios para satisfacer su demanda de justicia y para apartarnos a todos los que hemos creído en Él, a todos los que le hemos entregado a Él nuestras vidas. Incluso esta ofrenda es tan perfecta, tan maravillosa, tan grande, que nos hizo perfectos para siempre, a los que hemos sido santificados con la ofrenda de Cristo. Así que nosotros que somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese linaje escogido por Dios, hemos sido santificados, hemos sido apartados para Él, hemos sido consagrados para Él a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Cuarto aspecto, reconciliados. Era necesario que hubiera una reconciliación del sacerdote, obviamente con Dios, pero también todo tiene que ser reconciliado con Dios. Y la forma como ocurría esa reconciliación en el antiguo pacto fue con la sangre del becerro de la expiación, según lo leemos en Levítico 8, versículos 14 al 15, dice así: Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre las cabezas del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y lo puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Levítico 8, 14 y 15. Entonces la sangre del becerro de la expiación vino a reconciliar a Aarón y a sus hijos, pero también a purificar el altar y hacer que el altar fuera consagrado para la reconciliación. ¿Cómo vemos nosotros esto en el nuevo pacto? En el nuevo pacto, la reconciliación es por la gracia de Dios en Cristo. Leemos en Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es la gracia de Dios la que ha pagado el precio para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Y lo vemos muy claro en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda Corintios 5, 18 y 19. Vemos en el antiguo pacto que la sangre del becerro de expiación fue usada para reconciliar a Aarón y a sus hijos, pero también para santificar el altar, de forma tal que el altar fuera usado para la reconciliación. Ahora, la sangre de Cristo nos ha limpiado a nosotros, que somos los sacerdotes del nuevo pacto, a todos los que hemos creído en Él. Nos ha reconciliado con Dios, pero entonces también nos ha dado el ministerio de la reconciliación y nos ha encargado la palabra de reconciliación. Somos embajadores de Dios y como embajadores de Dios rogamos a los hombres que se reconcilien con Dios, que puedan acudir a la gracia de Dios que es en Cristo.
Dios no nos tuvo en cuenta nuestros pecados, no nos pagó lo que merecíamos, sino que por su gracia nos dio lo que no merecíamos. No merecíamos esta reconciliación, esta justificación, esta salvación tan grande y este ministerio que nos ha encargado. Pero ha sido por la gracia de Dios en Cristo que somos reconciliados y tenemos el ministerio de la reconciliación. Quinto aspecto, aceptos. Acepto significa ser agradable, ser aceptado, ser recibido con agrado, con beneplácito. Y en el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes fueron aceptos por el holocausto de un carnero. Y lo vamos a leer en los versículos 18 al 21 de Levítico 8. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Levítico 8, 18 al 21. Entonces, esa ofrenda encendida, ese olor grato, llegó cuando fue consumido este carnero del holocausto todo por el fuego. Vino entonces el ser acepto. Fueron aceptos Aarón y sus hijos en el sacrificio de holocausto de este carnero. Ahora nosotros somos aceptos una vez más por el sacrificio de Jesucristo. Somos aceptos en el amado, nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1, del 5 al 7. Entonces, esa ofrenda agradable, ese olor grato que tenía que subir delante de Dios, fue también por la ofrenda única de Jesucristo, por el amado. Por el amado nosotros somos aceptos delante de Dios. Él nos destinó a ser adoptados, hijos suyos, a ser del agrado de Dios a través de la obra de Jesucristo. Somos aceptos, los sacerdotes del nuevo pacto, y es puramente por nuestro amado Jesús. Sexto aspecto, rociados. Parte del ritual de consagración de Aarón y sus hijos, como sumo sacerdote y sacerdotes, era que fueran rociados. ¿Y rociados con qué? Con la sangre del carnero de las consagraciones, como leemos en los versículos 22 y 23 de Levítico 8. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Levítico 8, 22 al 23. Amén. Así entonces fue rociado Aarón y sus hijos con la sangre de el carnero de las consagraciones. Fuera parte de ese simbolismo de la consagración. Ahora nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, según vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicada. Primera de Pedro 1, 2. Entonces, Dios nos eligió, nos consagró por el Espíritu para ser rociados. ¿Y fuimos rociados con qué? Con la sangre
de Jesucristo. Y si vemos en Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, ¿qué nos dice sobre esto de la sangre? Leemos allí: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, 13 al 14. Entonces, somos consagrados al ser rociados por la sangre de Jesucristo y nos consagra para servir al Dios vivo. Nos limpia, nos purifica la sangre de Jesús y entonces podemos nosotros servir al Señor como sus sacerdotes a través de el ser rociados con la sangre de Jesucristo. Séptimo aspecto, ungidos. Los sacerdotes, en este proceso de consagración de Aarón y sus hijos, era necesario que fueran ungidos y para eso había algo especial que es el aceite de la unción. Ellos fueron ungidos con el aceite de la unción, según leemos en Levítico capítulo 8, versículo 30. Dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Amén. El Levítico 8:30. Aquí vemos el aceite de la unción, que fue para rociar a Aarón y a sus hijos con todas sus vestiduras, con un aceite especial aromático que significaba que esa unción de Dios estaría en Aarón y sus hijos como sacerdotes. Esa función principal de ser ellos representantes de Dios, de tener el poder de Dios en ellos, esa autoridad venía a través de este simbolismo. Pero para nosotros en el nuevo pacto somos ungidos por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Es el Espíritu Santo el que nos hace a nosotros ser esos representantes de Dios y tener el poder de Dios en nosotros. Leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 18. Amén. Vemos que nuestro Señor Jesucristo pudo hacer todas estas cosas. El predicar, el dar libertad, el sanar, todas estas señales y prodigios fue por la unción que estaba en él. Y esa unción era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así, el mismo Señor también le dijo a sus discípulos. Leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Espíritu Santo vendría sobre los discípulos y viene sobre toda la iglesia y viene sobre cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y es el que nos da el poder de Dios en nosotros, para nosotros poder proclamarle, ser testigos de Jesucristo, para poder llevar sus padecimientos, pero también para demostrar el poder de Dios en nosotros. Leemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nos ha sido dada por Dios esa unción. El Espíritu Santo nos hace conocer todas las cosas. Y más adelante, en la misma
Primera carta de Juan, capítulo 2, en el versículo 27, dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos guía a permanecer en Dios. Es el Espíritu Santo el que nos enseña el camino, el que nos lleva al Padre y al Hijo. Y esa unción que tenemos de parte de Dios, el Espíritu Santo, nunca nos será quitado. Ha sido depositado en nosotros y siempre hemos sido sellados con Él, y permanece en nosotros el Espíritu Santo. En conclusión, conseguimos muchas similitudes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto cuando vemos acá el paralelismo del sacerdocio y la consagración de Aarón y sus hijos en el antiguo pacto, y la consagración de nosotros, los hijos de Dios, los adoptados a través de la obra de Jesucristo en el nuevo pacto, que somos ese real sacerdocio. En el antiguo pacto los sacerdotes eran lavados con agua. En el nuevo pacto hemos sido lavados por el nuevo nacimiento. En el antiguo pacto los sacerdotes eran vestidos con la indumentaria sacerdotal. En el nuevo pacto somos vestidos con la armadura de Dios. En el antiguo pacto los sacerdotes fueron santificados con el aceite de la unción. En el nuevo pacto nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En el antiguo pacto los sacerdotes fueron reconciliados con la sangre del becerro de la expiación. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros hemos sido reconciliados por la gracia de Dios en Cristo. En el antiguo pacto, los sacerdotes fueron aceptos por el holocausto de un carnero. Nosotros, en el nuevo pacto, somos aceptos en el amado, en Jesús. En el antiguo pacto, los sacerdotes fueron rociados con la sangre del carnero de las consagraciones. Nosotros, en el nuevo pacto, hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Los sacerdotes del antiguo pacto fueron ungidos con el aceite de la unción. Nosotros, los creyentes en Cristo, en el nuevo pacto, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Vamos a hacer una reflexión final. Te invito a que cierres tus ojos y que abras tu corazón y que consideres todos estos aspectos tan detallados y tan maravillosos de la consagración sacerdotal. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dale gracias a Dios por este privilegio de ser parte de su pueblo de reyes y sacerdotes. Dale gracias a Dios por la obra de Jesús. En el antiguo pacto, los sacerdotes fueron lavados con agua. Nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu. Tienes ese nuevo nacimiento. Los sacerdotes fueron vestidos con una indumentaria sacerdotal hermosa y compleja. Y nosotros somos vestidos con la armadura de Dios. Toma toda la armadura de Dios. Mantente firme, porque para esto ya Jesús hizo la obra. Te ha dado esa coraza de justicia, ese cinto de la verdad,
ese escudo de la fe. Te ha dado ese yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio de la paz y la espada del Espíritu. Todo esto procede de Dios. Qué hermosa vestidura que tenemos los sacerdotes del nuevo pacto. En el antiguo pacto, los sacerdotes fueron santificados con el aceite de la unción. Mas nosotros hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Considera ese precio tan grande de nuestra santificación y comprométete con ser santo como Dios es santo, con ser perfecto como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Los sacerdotes del antiguo pacto fueron reconciliados con la sangre del becerro de expiación. Y nosotros somos reconciliados con Dios por la gracia de Dios en Cristo, que no nos tuvo en cuenta nuestros pecados, que nos reconcilió consigo, que está reconciliando el mundo y que te ha encargado a ti y a mí un servicio para Él, una tarea, que es reconciliar al mundo con Él. Ya que eres reconciliado, comprométete a ser reconciliador, a llevar, a anunciar ese evangelio. En el antiguo pacto, los sacerdotes fueron aceptos por el holocausto de un carnero, y nosotros somos aceptos en el amado, en Jesús. Qué privilegio el haber sido destinados a ser sus hijos adoptados, sus hijos amados. En el antiguo pacto los sacerdotes fueron rociados con la sangre del carnero de las consagraciones. Y nosotros hemos sido rociados con una sangre mucho más preciosa, de mucho más valor. La sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. En el antiguo pacto los sacerdotes fueron ungidos con el aceite de la unción, un aceite aromático, precioso. Pero nosotros tenemos algo mucho más precioso y que permanece para siempre en nosotros. El Espíritu Santo, que nos da poder para testificar de Cristo, para hacer las obras que Él hizo. Qué maravilloso este sacerdocio. Dale gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado. Ahora toma un minuto y ora allí en secreto según esta reflexión. Oremos. En el nombre de Jesús, amén. Manteniendo esta misma reverencia ante el Señor, permíteme orar. Soberano Dios, Rey de la eternidad, hoy estamos maravillados por esta consagración que tú has hecho de nosotros. No lo merecíamos. Y el precio lo pagó solo Jesús. Única ofrenda para nuestra santificación.
queremos darte gracias por el privilegio de ser real sacerdocio para ti. Gracias, Señor, porque nos has hecho un pueblo de sacerdotes santos. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a vivir conforme al llamado que nos has dado. Por Jesucristo, Cordero de Dios, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Quiero hacer una invitación a los amigos que nos están viendo, escuchando o que leen este mensaje ahora. Apreciado amigo, la ofrenda de Jesucristo hecha una vez y para siempre es suficiente para perfeccionar a todos los que han aceptado ese llamado. Esa ofrenda nos quita el pecado, pero nos da también el poder para superarlo. Yo quiero invitarte a que tú te acerques a Dios a través de la ofrenda de Jesucristo y que puedas también ser parte de este sacerdocio santo. Si ese es tu deseo, te invito a que hagas conmigo esta oración. Oremos. Soberano Dios, Rey de la eternidad, reconozco que soy pecador. Reconozco que no hay mérito en mí. Reconozco a Jesús como la única ofrenda aceptable a ti por mi pecado. Hoy le abro mi corazón para que Él lo llene, para que Él me santifique. Gracias, Dios, por el privilegio de llegar a ser tu hijo. Gracias por el privilegio de ser parte de tu pueblo y de este sacerdocio santo. Gracias por la unción de tu Espíritu que ahora está en mí para llevarme por el camino que tú quieres que ande. Por Jesucristo, el Cordero de Dios, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Amén. Te felicito si has hecho esta oración. Es una decisión de cambio de vida. Si lo has hecho, escribe y nos cuentas. Queremos acompañarte en esta nueva vida. Celebramos por todos los que han tomado esta decisión. Les invito a ponerse de pie, si pueden hacerlo, y que así entonemos juntos nuevamente el himno Embajador soy de mi Rey. Soy peregrino aquí, no hallo do morar, en áurea playa está mi muy lejano hogar. Yo soy embajador del reino allende el mar, embajador soy de mi Rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Mi Rey implora a los de senda mundanal que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial. Embajador soy de mi Rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios.
varón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión, embajador soy de mi rey, mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar, reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios que nos reconcilió a través de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación como embajadores de Dios. Gloria a Dios que nos hizo para sí un linaje escogido, un pueblo de sacerdotes santos para Cristo nuestro Rey. Pueden sentarse, mis amados hermanos y amigos. Ahora, como cada domingo, venimos a la mesa del Señor. Espero que tengan allí pan y vino. Jesús instituyó este memorial comunitario de nuestra fe. Al compartir el pan y el vino, recordamos que Cristo puso su carne, derramó su sangre a nuestro favor. Declaramos que somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Manifestamos nuestra disposición a darlo, todo por todos, en la familia de la fe. Proclamamos nuestro compromiso con la causa de Cristo. Afirmamos que estamos dispuestos a dar la vida por Él, como Él hizo por nosotros. Anunciamos que Cristo pronto vendrá con gloria a establecer su reino eterno. ¿Crees esto realmente? ¿Has asumido fielmente este compromiso? Examínate por un instante en silencio. Oremos. Soberano Dios, Rey de la eternidad, presentamos ante ti este instante en que celebramos este memorial instituido por tu Hijo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Gracias, Señor, porque tú te diste por nosotros y hoy hacemos memoria de esto. Te pedimos, Señor, que santifiques estos elementos y santifiques también nuestras vidas para ti. Por Jesucristo, el Cordero de Dios, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Amén. Podemos repartir los elementos en casa. Esperamos a que todos sean servidos. Participemos de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, haz tu propia oración de entrega al Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a darle el pase a nuestra hermana Noeli Colina, quien tiene un breve e importante mensaje que transmitirnos. Adelante, Noe preciosa. Hermanos, ha llegado el momento de presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Vamos a leer en Proverbio 11, 24 y 25, que dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes tienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa va a ser prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Padre, te entregamos nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por toda tu provisión y tu protección, pidiendo que transformes estos corazones en corazones que reparten de lo que tienen, que no retengamos lo que no es justo y que seamos también personas que ayudamos y damos alegremente, y que todo sea para tu gloria, para que otros viendo y recibiendo den gloria a tu santo nombre. Oremos. Padre, entregamos a ti nuestros diezmos y ofrendas en obediencia y seguros que en tu palabra seremos provisionados, seremos ayudados, seremos bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermana preciosa. Que el Señor de los ejércitos les abra las ventanas de los cielos y derrame para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Queremos dar un saludo especial a todos los que participan en este culto en casa. Les pedimos a quienes estén congregados en este momento que den un saludo por el chat en vivo para reconocerles. A través del mismo chat les devolveremos el afectuoso saludo. Quienes participen en diferido de este culto en casa, dejen su mensaje como comentario y así sabremos que estuvieron también por aquí. Les enviamos un afectuoso saludo a través de un caluroso abrazo a la distancia en el amor fraternal. Si te encuentras acompañado en casa, dale un afectuoso abrazo a cada uno de los que te acompañan con todo el amor de Cristo Jesús. Y si te encuentras solo, cierra tus ojos y date un autoabrazo. Siente el amor de Dios a través de su cuerpo que se pierde de vista en toda la tierra. Antes de despedirnos, quiero recordarles estos dos anuncios que venimos haciendo reiterativamente ya por varias semanas. Primero, este año 2025 estamos siguiendo el plan de lectura bíblica, la sinopsis de la Biblia. Ha sido de mucho provecho para quienes lo estamos siguiendo y de seguro lo será para todos. Si no te has unido aún a este plan, únete siguiendo las instrucciones en el siguiente enlace. Segundo, este año 2025 es un año de gran júbilo porque se cumplen 500 años del movimiento anabautista. El jueves 29 de mayo habrá una gran celebración en Zúrich con un culto que será transmitido en vivo por internet. Reservemos esa fecha para hacer una reunión presencial en Caracas y disfrutar juntos del culto desde Zúrich, unidos a la confraternidad mundial. Si Dios quiere, esta reunión sería con otras congregaciones afines al anabautismo en nuestro país. Una vez más, feliz quintecentenario del movimiento anabautista. Nos ha llegado el momento de finalizar este culto en casa. Vamos a orar para despedirnos. Soberano Dios, Rey de la eternidad, te damos gracias por la celebración de este culto en casa. Te damos gracias por el privilegio de que nos has hecho para ti reyes y sacerdotes. Te damos gracias porque solamente por el sacrificio de la ofrenda de Jesús, hecha una vez y para siempre, nos has limpiado, nos has lavado, nos has justificado, nos has redimido, nos has salvado, nos has comprado, nos has revestido. Gracias, Señor. Queremos pedirte
que esta semana que empezamos nos lleves tomados de tu mano en bendición y nos guíes por el camino en que debemos andar. Por Jesucristo, el Cordero de Dios, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Amén. Para culminar, postrémonos al Señor cantando Llévame al lugar santísimo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén. Amén. Queridos hermanos y amigos, nos gustaría saber de ustedes cómo están, apreciaron el mensaje, disfrutaron del culto en casa. Envíen un video, una nota de voz, una foto con un texto resumiendo sus impresiones. Para nosotros será muy valioso recibirla. Les despedimos con la bendición de nuestro Dios Trino. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Feliz domingo y feliz semana. Un fuerte abrazo. Chao, Chao, chao.